Y el título de este mensaje es: no naciste para sobrevivir. No naciste para sobrevivir. Y por un momento quiero que te olvides, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que por un momento tú te olvides del hermano que tienes al lado, de tu esposo, de tu papá. Quiero que por un momento te olvides de todo eso. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántos aquí alguna vez se han sentido tan cansados que cuando te acuestas a dormir y te levantas al otro día, te levantas como te acostaste? ¿No les ha pasado? Si supieran que a mí me ha pasado a cada rato. Me acosté a dormir y dije, tengo que descansar. Me acuesto a dormir y yo voy a descansar y me levanto peor inclusive de como me acosté. Así está. Y muchas veces ese cansancio, además del cansancio físico, se traduce a un cansancio del alma, un cansancio de nuestras emociones, que mantienen activa nuestra mente, inclusive mientras estamos durmiendo. Es un cansancio diferente. Y muchas veces este tipo de cansancio no se quita con vacaciones, no se quita solamente con dormir, inclusive no se quita con dinero, porque a veces a mí resolver mis problemas es los chavos y la realidad es que no se quita con dinero. Ese cansancio que vivimos es un cansancio que solamente el Espíritu Santo puede darnos descanso. Y vivimos en una generación donde la mayoría de las personas no están dejando de creer en Dios. Lo que está ocurriendo es que están dejando de disfrutar el camino. Y constantemente estamos viviendo en modo Survivor. No sé si han visto estos programas de televisión donde los ponen en una isla y están en Survivor. Le dicen, no tienes nada. Estás ahí, sobrevive. Y su mente de disfrutar lo que es la isla y dónde están en cómo voy a vivir. Yo vi una imagen en las redes sociales, me dio mucha risa, porque hacen un experimento. Ponen un grupo de hombres, como unos 10, 12 hombres, cogen un grupo de hombres, igualmente un grupo de mujeres, y los ponen en dos islas separados, pero los ponen sin nada. Les dicen, los ponen ahí, ustedes van a sobrevivir ahora. Y me dio mucha risa por la actitud que, ¿verdad?, cada uno tenía. El grupo de hombres, ellos todos vieron un pasadía. Ellos estaban riéndose, ellos hicieron de todo, vamos a hacer una fogata. Y las mujeres se pusieron tensas y decían, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer esto. Entonces estaban preocupadas y dentro de la preocupación no disfrutaron el hecho de donde estaban ellas juntas, no crearon algo juntas. Sin embargo, los hombres lo hicieron y me dio mucha risa y yo dije, wow, muchas veces nosotros estamos así en el día a día. Estamos preocupados por todo lo que estamos haciendo y todo lo que hay que hacer y no nos vemos en lo que tenemos que, ¿verdad?, de frente, en lo que está sucediendo. Y hay muchas personas que aman a Dios. Yo no puedo negar eso. Sirven a Dios, vienen a la iglesia, adoramos, dan con generosidad, trabajamos para Cristo, pero viven eso, o sea, estamos viviendo en ese modo de survivor, de sobrevivencia. Y muchas veces vamos de problema en problema, de cheque en cheque, de crisis en crisis. Yo no estoy describiendo a nadie aquí, ¿verdad que no? No, para nada. De enfermedad en enfermedad, de responsabilidad en responsabilidad. Y después de muchos años, empieza uno a preguntarse, ¿esto siempre va a ser así? Yo tengo 35 años y ya a veces me lo he preguntado, ¿esto va a ser siempre así? ¿Cuántos años más voy a seguir en esto? Y quiero decirte algo desde ahora, desde el principio del mensaje, que esto no es un mensaje que yo no estoy diciendo que es que estas tipos de personas y lo que estamos aquí no es que no tenemos fe. Esto es para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en el día a día. Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud
reconoció oficialmente un fenómeno que tal vez ustedes han escuchado esta palabra. Se dice el burnout. No sé si han escuchado esa palabra, el burnout, la quemazón. Es un estado de agotamiento causado por el estrés crónico prolongado. Lo interesante es que una persona con burnout sigue funcionando. Sigue trabajando, sigue produciendo, sigue sonriendo. Mientras yo estudiaba este mensaje, me vinieron muchos rostros, inclusive me miré a mí mismo, de cristianos que vivimos todos los domingos funcionando, todos los miércoles funcionando, de lunes a sábado funcionando en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pero espiritualmente a veces estamos burnout, estamos quemados. No es que hemos dejado de creer, no hemos dejado de amar a Dios. Simplemente llevamos demasiado tiempo cargando. Demasiado tiempo cargando. Y mientras oraba, el Espíritu Santo puso algo en mi mente y en mi corazón. Y es que el enemigo no siempre necesita destruir nuestra fe. Muchas veces lo que le basta es con cansarnos. Porque un creyente cansado comienza a interpretar la vida desde el dolor y no desde las promesas que Dios nos está dando. Y cuando voy a la palabra de Dios, hay grandes hombres que también llegaron a un límite que uno dice, wow. Y cuando tú miras a estos hombres, no eran incrédulos, no eran personas alejadas de Dios, no eran rebeldes, eran hombres que eran usados poderosamente por Dios. Sin embargo, llegaron a un punto en donde ya ellos no podían más. Y muchas veces nos encontramos en esa situación, que llegamos a un punto que sabemos que creemos en Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede, creemos en fe, tenemos fe, creemos que Dios hace milagros, creemos que Dios hace muchas cosas, creemos en sus promesas, pero llegamos a un punto, un límite que decimos, ya yo no puedo más. Y entonces yo entendí algo, que el problema realmente no es falta de fe. Es el peso que muchas veces cargamos. Y Dios nunca a estos hombres los respondió condenándolos. Porque Dios conoce entre una persona rebelde, la diferencia, conoce cuál es la diferencia entre una persona rebelde y una persona cansada. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 40, búscalo ahí en tu Biblia, Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Y dice, ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Escucha bien lo que está diciendo el profeta. Él no dice Dios fortalece únicamente a los fuertes. Él dice Dios da esfuerzo al cansado. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que incluso las personas más espirituales también se cansan. No es pecado cansarse. Lo peligroso es acostumbrarse a vivir cansado. Y muchas veces caminamos nuestra vida día a día y nos acostumbramos a vivir cansados. Es como un dolor. O sea, cuando tú tienes un dolorcito en un área y tú sabes que tienes que corregir algo, como el dolor en la rodilla después de los 30, esta parte aquí, como complicado. Se complica. Entonces empiezas a sentir un dolor.
Yo sé que ustedes ninguno lo siente. Yo estoy diciendo lo que yo siento. Entonces tú empiezas a sentir un dolor. Ese dolor que tú sientes, uno se acostumbra a eso. Y dice, pues lo tengo ahí, pues no puedo hacer más nada. Y se acostumbra. Pero hay maneras de corregirlo. Bajar de peso, comer mejor, hacer estiramiento, hacer ejercicio. Hay maneras de corregirlo, pero nos acostumbramos a eso. Es como el cansancio. Y hay estos personajes que voy a comenzar a hablar de ellos. Cada uno de ellos tiene algo en particular. Y a mí me llamó la atención y lo subrayé. Yo dije, wow. Es que cada uno de estos personajes cuando llegan a su límite, lo que desean y le dicen a Dios es, ya yo no quiero vivir más. Y el primero es Moisés. Pensemos en Moisés por un momento. Un hombre que vio la salsa ardiendo. El hombre que abrió el mar rojo. El hombre que hablaba cara a cara con Dios. El hombre que dirigía una nación. Ahora imagínense la presión que tendría que sentir este hombre. Millones de personas se quejaban todos los días. Problemas familiares, porque la familia de Moisés tampoco era un tremendito. Problemas espirituales, problemas políticos, conflictos, rebeliones. Cuando tú lees el libro de Éxodo y tú empiezas a ver la historia de Moisés, tú dices, este tipo de verdad que sí, llego a haber sido yo. Y todo recaía solamente sobre sus hombros. Hasta que un día explotó. Porque sí, esos días llegan. En el libro de Números, capítulo 11, del 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal esto a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasiado. Y así lo haces conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Es bien impresionante el estado emocional de Moisés en ese momento. Porque ahí no estamos viendo un hombre que estaba dudando de la fortaleza y de lo grande que es Dios. Dios le estaba diciendo a Dios, si esto va a seguir así, yo prefiero morirme. Si esto va a seguir así, yo prefiero morirme. Y tú dirás, pero ¿dónde está la fe? La fe seguía ahí. Dios seguía ahí. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue exactamente lo que cambió? Fue el cansancio. El cansancio empezó a hablar más fuerte que la esperanza, que la promesa. Porque hay personas que creen que sentir esto significa que Dios lo abandonó. A simple vista tú lo lees y rápido vas a pensar, Dios lo abandonó. Pero Moisés en su propia comunicación con Dios está demostrando lo contrario. Y realmente vivimos día a día y podemos demostrar que podemos amar profundamente a Dios y aún así sentirnos agotados. Dios no lo reprende.
¿Qué fue lo que hizo Dios? No le dijo, te falta fe, tú tienes que orar más, eres un mal líder, nada de eso. Dios entendió el problema y entendió que el problema no era espiritual, era la carga. Y levantó 70 hombres para ayudarlo, le dio orden, le dio estructura. Moisés pidió morir y Dios respondió compartiendo el peso con otros. Porque muchas veces creemos que necesitamos que Dios cambie por completo nuestras vidas. Y hay momentos que sí, que Dios va a cambiar por completo nuestras vidas. Pero Dios quiere cambiar también la manera en cómo cargamos la vida. Hay personas que tal vez aquí llevamos años siendo fuertes para toda una familia. Para los hijos, para los hermanos, para compañeros, inclusive para ministerios. Pero nadie pregunta cómo tú estás y tal vez estás aquí hoy y no recuerdas la última vez que alguien te preguntó cómo tú estás. Pero el Espíritu Santo sí lo pregunta. Porque Él conoce ese peso más que nadie. Hay cargas que nunca se cuentan. Y tal vez estás aquí sentado y hay cosas que tal vez nunca le has contado a nadie. Hay lágrimas que nunca nadie las ha visto. Hay noches que definitivamente nadie las conoce. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo sí estuvo allí. Y hoy vino para recordarte que no estás peleando solo. Hay un personaje que estuve dialogando en el estudio bíblico los miércoles, que si no has venido te lo estás perdiendo. Y ese personaje es Elías. Elías particularmente no era como cualquier profeta. Era un hombre que había desafiado la cultura y lo que estaba sucediendo en su país en ese momento. Derrotó a cientos de profetas del Baal. Había visto caer fuego del cielo. Había visto a Dios responder delante de una nación que estaba dándole la espalda. Había experimentado uno de los milagros más extraordinarios registrados en la Biblia. Y cualquiera pensaría, después de lo que él vio, lo que venía era un avivamiento. Venía celebración. Pero ocurre todo lo contrario. Una mujer llamada Jezabel le envía un mensaje. Un mensaje, no un ejército, no batalla, un solo mensaje. Y el hombre que enfrentó a cientos de profetas salió corriendo. Y cuando el alma y nuestra mente está agotada, hasta las amenazas parecen más grandes de lo que son. En Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a tener un poco de contexto de esta historia. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, si así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí dejó a su criado y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Tenemos que entender algo, iglesia, es que vivimos constantemente recordándonos y viviendo de las glorias y de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso no quita lo grandes que fueron. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. No es suficiente, porque cuando vemos a Elías y uno se impresiona, bajó fuego del cielo, hizo cosas que para la ciencia hoy moderna diríamos, ¿cómo rayo? Pero lo hizo.
Le dice a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida. El hombre que en minutos antes estaba viendo caer fuego del cielo y ahora no quería seguir viviendo. ¿Qué fue lo que pasó? La unción no desapareció. La presencia de Dios no lo abandonó. Lo que cambió fue el estado de su alma. Y quiero decirte algo que el Espíritu Santo, no sé ustedes, pero aquí se siente una presencia tan fuerte del Espíritu Santo. Y Él está hablando algo a la iglesia. Que muchas veces no debemos tomar decisiones permanentes cuando estamos atravesando un cansancio. Cuando el cansancio habla, te miente. Y te llegan estos pensamientos a la mente como nada va a cambiar. Esto siempre va a ser igual. ¿Sabes qué? Dios terminó contigo. Ya tú diste lo mejor de ti. Pero realmente Dios nunca habló de eso. Era el agotamiento interpretando la realidad que tienes de frente. Esto realmente me toca y me ministra porque yo me puse no en los zapatos de Elías. Yo dije, si yo hubiera sido Dios en ese momento, yo le hubiera dicho a Elías, ¿qué rayo a ti te pasa? ¿Tú no acabas de ver fuego caer del cielo? ¿Dónde está tu fe? Gracias a Dios que yo no fui eso, porque Dios no hizo eso. Dios entiende algo y Él sabe que no está tratando con un rebelde. Él está tratando con un hijo agotado. Y antes de corregirlo, lo restaura. Primero lo deja dormir. Después le da comida. Vuelve y le da descanso. Le da alimento. Y cuando ve que su cuerpo comienza a recuperarse, entonces Dios le habla. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos un Padre maravilloso. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable. Pero déjame decirte algo, que primero necesitamos descansar. Hay personas que constantemente viven buscando palabras proféticas. Cuando lo que Dios primero quiere hacer es sanar tu agotamiento. Porque un corazón agotado muchas veces no puede escuchar claramente la voz de Dios. Después de esto, Dios lleva a Elías al monte. Conocemos la historia que más adelante Dios lleva a Elías al monte y Elías está esperando la voz de Dios y viene un viento fuerte. Y Dios no estaba ahí. Viene un terremoto y Dios no estaba ahí. Después viene fuego y Dios no estaba allí. Finalmente llega un silbido apacible, delicado. Silencio. Y allí estaba Dios. Muchas veces Dios va a buscar hablarte y manejar y llevar, cambiar ese estado de cansancio que tienes de la manera en la que tú no estás acostumbrado. Mucha gente está esperando una palabra de fuego, que le griten, que y se emocionen. Y la realidad a veces Dios lo que te quiere es hablar suavecito. Porque cuando una persona realmente está rota, Dios no necesita gritar. Su presencia basta. Y estamos viviendo en una generación que ama el ruido. A mí me pasa.
yo empecé a autoentrenarme en cómo manejar la búsqueda de la presencia de Dios. Porque siempre estamos viendo más videos, más noticias, más redes sociales, más trabajo, más responsabilidades, más compromisos. Y tú dirás, pero claro que te vas a agotar si lo que estás buscando es todo eso. Y me empecé a autoentrenar. Porque cuando yo estudiaba en la universidad, eso es parte de lo que sucede mucho con mi generación. Tenía el televisor prendido, el teléfono al lado, estaba estudiando el libro. ¿Cómo rayo lo hace? Aprendía, pero sí, tenía muchas distracciones. Pasa igual cuando estamos orando. Hay gente que me ha dicho, mira, es que para orar yo necesito poner la canción de Cristín y escuchar la canción. Y yo le digo, pues vamos a hacer un ejercicio. Apaga la canción y ora. Porque en ese espacio te vas a dar cuenta que tienes que pelear con tu mente y aprender a escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando igual que siempre. Pero constantemente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que a mí Dios no me habla. Y realmente es que hace mucho tiempo no le baja el volumen al mundo. El Espíritu Santo no siempre llega haciendo ruido. Déjame decirte que muchas veces llega haciendo paz. Llega haciendo paz. Quiero leer un capítulo completo de este hombre, que yo creo que cuando nosotros estudiamos y escuchamos lo que pasa con él, yo creo que no llegamos a ese punto de entender lo difícil emocional y mentalmente, porque muchas veces nos pasan cosas en la vida y esto solamente me pasa a mí, pero tenemos que leer la Biblia. Ese hombre es Job. Un hombre que perdió casi todo, porque lo único que mantuvo fue su vida. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió su riqueza y perdió el respeto de muchas personas. Y llegó un momento en donde él dijo algo impresionante. Vamos a buscarlo. El capítulo 3 de Job. Vamos a comenzar desde el 1, el capítulo 3 de Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su vida. Ese es el versículo 1, arrancando. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Ocupó aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se apetecen para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Esperé la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió mis ojos la miseria. Porque no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre. ¿Por qué no? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y por qué los pechos para que me mamasen? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría, y entonces tendría descanso. Quiero que guarden ese verso. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría y estaría en descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían oro, que llevaban de plata a sus casas, porque no fui escondido
como abortivos, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos y no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor, porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que espera la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y gozando cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde hay de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes de que mi pan viene a mi suspiro y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando yo leí este capítulo, literalmente fue el desahogo del estado en que él se encontraba. Y si podemos notar algo, es que Job nunca dejó de creer en Dios. Lo que él perdió fue la capacidad de entender el sufrimiento. Y muchas veces nosotros queremos respuesta, cuando Dios primero quiere darnos su presencia. Porque hay dolores que no se pueden explicar. Se atraviesan con Dios. Cuando alguien está cansado, no necesitas otra prédica más, una explicación más. No necesita que alguien venga y le diga, a ti lo que te falta es un poquito más de fe. Porque los amigos de Job hicieron exactamente eso. Y terminaron siendo corregidos por Dios. Porque al juzgar el dolor ajeno siempre es más fácil que cargarlo. Por eso el Espíritu Santo recibe el nombre del Consolador. Y no porque explique todo, sino porque permanece con nosotros mientras atravesamos el valle. Hasta ahora hemos visto algo sorprendente. Moisés se quiso morir. Elías se quiso morir. Job deseó no haber nacido. Y ninguno de ellos fue rechazado por Dios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué ellos llegaron hasta ese punto? ¿Qué hizo Dios cuando ellos llegaron allí? Y realmente es la misma contestación para todos los casos. Dios nunca los abandonó. Se acercó más que nunca. Y déjame decirte que el cansancio va a llegar. Va a llegar. Lo único que tienes que es recibir la presencia de Dios. Recibir que Dios está para ti. Y esto nos prepara para entender lo que Jesús les dijo a sus discípulos. No los dejaré huérfanos. Porque él sabía que había un momento en donde ni siquiera las personas más espirituales tendrían la fuerza suficiente para entender lo que era el cansancio. Y para esos momentos fue que Dios nos envió al Espíritu Santo. Moisés le dijo a Dios, no puedo más, no puedo más. Elías le dijo, quítame la vida, quítamela. Job viene y le reclama, ¿por qué yo nací? ¿Por qué yo estoy aquí realmente? La desesperanza no siempre nace por falta de fe. Muchas veces nace porque llevamos mucho tiempo peleando.
mucho tiempo peleando y hay personas aquí que no han dejado de amar a Dios. Yo no estoy aquí buscando ni poniendo en evidencia si tú amas o no amas a Dios. Es que simplemente llevas demasiado mucho tiempo siendo fuerte. Y llega un momento donde vas a agotarte, no hay manera. El último que te quiero comentar es de Jeremías. Jeremías para mí es como, yo leo el libro de Jeremías y digo, chico, ya, déjala llorar. Pero es el profeta que mientras predicaba y compartía la palabra de Dios, lo que hacía era llorar. Su manejo de emociones, ay Dios mío. Si una vez un hombre que realmente conoció lo que era el rechazo fue Jeremías. Predicó durante décadas. Y la mayoría del pueblo no lo escuchó. Fue encarcelado, humillado, rechazado, acusado de traidor. Imagínate tú estar predicando durante 40 años y que todo lo que predicaste, Dios te diga, tú no lo vas a ver y no lo viste. Y llega un momento en donde maldices el día de tu nacimiento. O sea, Job no deseó no haber nacido. Jeremías maldijo el día en que él nació. Jeremías capítulo 20, versículo 14 al 18. Jeremías 20, 14 al 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y a mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre, porque salí del vientre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver el trabajo y el dolor que mis días se gastasen en afrenta. Este no era cualquier hombre. Este era un profeta que había sido escogido desde el vientre de su madre. Y aún así llegó a un límite que uno dice, wow. Y a veces ponemos que el éxito espiritual y el dar fruto consiste en nunca cansarnos. Y el éxito espiritual no consiste en eso, consiste en saber a quién acudir cuando ya no podemos levantarnos solos. Hay otro que es Jonás. Y muchas veces nosotros predicamos por la desobediencia de Jonás, porque no quiso ir a predicar y huyó de su propósito y Dios la mandó a la ballena para que se lo tragara. Pero muy pocas veces hablamos de su agotamiento. Después que Dios hace uno de los avivamientos más grandes registrados dentro del Antiguo Testamento, Jonás vuelve a pedirle, porque él dentro de su desobediencia le pidió, mejor mátame, yo no voy para allá. Pero después que tiene que cumplir obligatoriamente con lo que Dios le había dicho, él vuelve y le pide la muerte a Dios. Y él le pide la muerte a Dios porque Dios mostró misericordia. Y Jonás no podía entenderlo. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora brinquemos al 8. Yo creo que brinquemos al 8, al versículo 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Aquí encontramos una enseñanza que cuando lo estaba estudiando yo decía, wow, no solamente el sufrimiento cansa, también las expectativas no cumplidas. Hay personas que están cansadas por el trabajo, están cansadas porque llevan años esperando algo, esperando a un hijo volver, esperando una sanidad, esperando una restauración, esperando una respuesta, esperando una puerta abierta, esperando un milagro. Y mientras más largo parece el camino, más pesada se vuelve el alma. Las expectativas no cumplidas son una de las cosas que nos llevan al cansancio muy rápido. Muy rápido. Jonás pide morir, pero Dios no le responde con juicio. Le responde con preguntas. ¿Por qué? Dios le dice a Jonás, ¿por qué quieres morirte? Porque Dios quiere sanar el corazón, no simplemente cambiar las circunstancias. Oramos para que muchas veces nosotros entramos en ese modo. Señor, cambia la circunstancia, cambia lo que está pasando. Señor, cambia lo que sucede en mi trabajo, cambia lo que sucede en mi casa. Pero muy pocas veces decimos, Señor, trabaja con mi corazón. Y no es simplemente cambiar la circunstancia. Muchas veces nosotros queremos que Dios quite el problema y ya. Pero lo que realmente Dios quiere es transformarnos desde el interior. Si vamos al Nuevo Testamento, la respuesta de Jesús hacia sus discípulos es una respuesta que tal vez no nos puede, tú dices que eso a mí no me da mucha esperanza. Y es que Jesús sabe que dentro de muy poco, sus discípulos iban a recibir dolor, soledad, miedo, martirio. Y Él les dice, no les voy a prometer una vida fácil. Jesús nunca, búsquelo en la Biblia, nunca prometió una vida sin cargas. Prometió una presencia para cargar con nosotros. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir por lo que no ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Jesús pudo haber dicho muchas cosas. Él les dijo, les voy a dejar milagros, les voy a dejar más poder, les voy a dejar conocimiento. Pero él dijo algo diferente. No los dejaré huérfanos. ¿Y por qué él usa esa palabra? Porque un huérfano enfrenta una vida solo. Y una de las situaciones del cristiano que vive constantemente es luchar con la soledad. Pero cuando uno es hijo, uno no pelea solo. Y esa es exactamente la función del Espíritu Santo. No vino únicamente para repartir dones. No vino únicamente para producir milagros. No vino para hacernos hablar en otras lenguas. Y todo eso es bíblico. Esas cosas suceden. Pero antes de todo eso vino para permanecer con nosotros. Un consolador no significa que es una persona que simplemente viene para decirte palabras bonitas. Significa que es alguien que se coloca a tu lado para ayudarte. Es alguien que entra en la batalla contigo. Es alguien que sostiene el peso contigo.
Es alguien que no te abandona cuando todos los demás se fueron. Por eso quiero decirte algo con mucha claridad. Es que hay personas que piensan que el Espíritu Santo solamente aparece durante un culto poderoso, cuando hay un mover, cuando soplamos y nada. No. Pero el Espíritu Santo también está presente cuando tú estás llorando sola en tu cuarto. Cuando nadie te está viendo, el Espíritu Santo está ahí contigo. Cuando tú estás manejando en tu carro en silencio. Cuando te arrodillas sin palabras. Yo sé lo que es estar en ese momento. Estar en un momento en donde ya no tienes qué más decir. Cuando solamente lo único que puedes decir es, ya yo no puedo más. Y precisamente allí es que Él sigue siendo el consolador. Pablo entendió esto bien claro. Él le escribe a la iglesia de Romanos en el capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero que ustedes presten atención y es que el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Eso ahí no dice que el Espíritu Santo elimina toda debilidad. Dice ayuda. Eso significa que Dios no siempre quita de inmediato la carga, pero jamás va a permitir que la carguemos solo. Yo busqué y traté de hacer una imagen de un padre con un niño pequeño. La imagen del padre y el niño pequeño. Un niño carga una maleta demasiado pesada. Y el padre no siempre le quita la maleta. Muchas veces pone el peso sobre su mano debajo del peso y el niño sigue caminando. Y el detalle es que ya no la está cargando solo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Muchas veces no elimina inmediatamente la prueba, pero entra debajo del peso contigo. Y de momento tú descubres que para lo que ayer era imposible, hoy puedes seguir caminando. No porque seas más fuerte, sino porque hay alguien que está sosteniendo la carga contigo. Y el milagro no siempre es que Dios quite la carga. Muchas veces el milagro es descubrir que ya no la estás cargando solo. Ahora yo creo que podemos comenzar a entender algo. Todos estos hombres quisieron morirse. Y podemos identificarnos con la próxima imagen, que es este hombre lleno de todos esos bultos. Bultos en la espalda, de esos, jalando. Cuando se han ido de viaje, ¿han estado así? Yo he estado así. He viajado con mi esposa y la nena y tengo que llevar todas las cosas y hacer malabares. Y muchas veces nosotros nos encontramos así. Estamos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, y estamos cargando con todo. Y constantemente estamos, es que yo estoy solo, esto a mí nadie me ayuda, lo tengo que hacer yo, y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Todos esos hombres quisieron morirse, pero Dios nunca aceptó el diagnóstico que ellos mismos pusieron sobre sus vidas. Porque cuando ellos pensaban, mi historia terminó, Dios respondió rapidito, apenas estoy escribiendo el próximo capítulo. Y quizás hoy aquí hay alguien, y yo estoy seguro de eso, porque el Espíritu realmente me está hablando. Y sé que tal vez estás aquí.
Y tú no pensabas, y tú decías, aquí van a hablar de esto hoy, pero el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Y es que hay alguien pensando que ya viviste tus mejores días. El Espíritu Santo vino a decirte, todavía no he terminado contigo. El Espíritu Santo no solo te va a consolar, te va a devolver tu propósito. Hemos visto un patrón que Moisés quiso morirse, Elías quiso morirse, Job deseó de no haber nacido, Jeremías maldijo el día de su nacimiento, Jonás, el tipo vivía constantemente pensando en que debía morirse. Y realmente Dios nunca hizo lo que ellos pidieron. Porque Dios veía un futuro en ellos que ellos mismos no podían ver. Y el cansancio nubla nuestra vista. A un punto en donde dejamos de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A mí me gusta hablar con la gente que le ven el lado positivo a todo. Porque hay gente que tú hablas con ellos y le ven lo malo a todo. Le ven lo malo a todo. Los que le ven lo bonito a todo. Aquí hay 2 o 3 hermanas que le vieron lo bonito al marido. ¿Qué podemos hacer? Son cosas que uno no debe decir. El cansancio. El cansancio siempre habla desde el presente. Si tú ves el cansancio, habla de lo que tienes de frente. Y Dios siempre habla desde el propósito. Nosotros constantemente vemos el dolor de hoy. Déjame decirte que Dios está viendo la historia completa. Nosotros vemos el capítulo y ya Dios escribió el libro completo. Por eso cuando nosotros estamos constantemente diciendo ya no puedo más, Dios constantemente y te repite hoy, yo todavía no he terminado. Así que cógelo suave. Cógelo suave. Y el mayor peligro del cansancio no es que tú dejes de venir a la iglesia. Porque muchos siguen viniendo. No es que tú dejes de servir. Porque muchos siguen sirviendo. No es que tú dejes de cantar. Porque hay otros que cantan. El mayor peligro es que el cansancio comienza a cambiar tu identidad. Empieza a definirte por lo que sientes y no por lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Y tú comienzas a decirte a ti mismo, ya yo no soy el mismo, ya yo no sirvo, perdí el llamado, yo no, ¿sabes? ¿Para qué yo voy a ir para allá? ¿Por qué? Bendito. ¿Sabes? Dios no me va a usar más, ya no me puede usar. Y yo te voy a hacer una pregunta. Esa pregunta te la vas a contestar inmediatamente. Porque muchas de estas cosas que estoy diciendo que uno dice, estoy seguro que te ha pasado por la mente. Y mi pregunta es, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Porque Dios no lo dijo. Son 2 voces completamente diferentes. Yo creo que la estrategia real es aprender a distinguirlas. Porque si nos enfocamos en el ruido, siempre vamos a escuchar a la voz más fácil. Elías pensaba que estaba solo. En el monte Carmelo, él le dice a Dios, solo yo he quedado. Y esa es una de las primeras mentiras que nos dice el cansancio. Que estás solo. ¿Era verdad? No. Dios le responde a Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Déjame decirte que en medio del cansancio, en medio de la situación, en medio de la tristeza, Dios ha levantado hermanos y hermanas, una iglesia que no te va a dejar solo. El cansancio hizo que Elías creyera una mentira.
Y yo no sé si yo le estoy hablando a alguien en esta mañana, pero el cansancio te está haciendo exactamente eso. Te está haciendo creer que nadie te ama. Te está haciendo creer que nadie ora por ti. Que nadie te entiende. Que nadie te necesita. Y que nadie notaría si tú no estuvieras. Y eso no es verdad. Porque el cansancio exagera la oscuridad. Pero la verdad de Dios nunca cambia. Jesús sabía que vendría días como estos. Él estaba claro. Por eso antes de ir a la cruz habló tanto del Espíritu Santo. Antes de ir a la cruz, él lo más que le habló a sus discípulos fue sobre el Espíritu Santo. Porque él sabía que los discípulos solamente necesitarían poder para predicar, pero iban a necesitar la fuerza del Espíritu Santo para permanecer. El libro de Hechos no comenzó con una estrategia de cómo formar la iglesia, de cómo salir a predicar. No comenzó con eso. Porque Jesús sabía que el hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo terminaría agotando a cualquier persona. Y muchas veces pasa. No cultivamos la relación con el Espíritu Santo, no caminamos con el Consolador y después nos preguntamos por qué estamos cansados y agotados. Pues si lo estamos haciendo solos. Y déjame decirte que hay muchos creyentes tratando de vivir una vida sobrenatural, con fuerzas completamente naturales, pero eso lo que lleva es a la frustración. Es la descripción perfecta del burnout. Personas funcionales que tú los miras y parecen normales, pero por dentro lo que están es frustrados. Vivimos frustrados. Porque Dios no diseñó la vida cristiana para hacer una vida únicamente para vivirla con nuestra fuerza. Un teléfono celular puede tener, si nosotros vemos nuestro teléfono celular, puede tener la mejor cámara, la mejor memoria, pero si la batería llega a 1%, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve el teléfono si no tiene la batería completa? Empieza a dejar de funcionar. ¿No les ha pasado que usted está? A mí me pasa, yo uso mucho el teléfono para el trabajo y todo, y mientras va agotándose el teléfono, todas las demás aplicaciones no funcionan igual. Se frisa el teléfono, no me queda eso, se calienta y se pone complicado. No brilla igual, no puedo subir el brillo al máximo porque no tiene la energía. Se pone lento. Y hay creyentes viviendo exactamente así. Todavía vienen, sirven, oran. Tú los ves sonriendo. Pero hace tiempo que tienen el alma en 1%. Y cuando el Espíritu Santo llega, no cambia el teléfono. Porque el problema no es ese. El problema es que llevamos demasiado de tiempo descargándonos sin volver a la presencia de Dios. Vivimos día a día sin volver a la presencia de Dios, sin recargarnos en su presencia. Y hay una diferencia entre descansar y rendirse. Porque rápido dice, bueno, es que si tengo que sacar el tiempo para descansar, me estoy rindiendo. Y no, hay una diferencia bien grande. Hay personas que creen que descansar es retroceder. Me estoy quitando. Y no. Porque descansar también es obedecer. Jesús mismo invitó a sus discípulos a apartarse después de ministrar. Porque Dios nunca diseñó al ser humano para vivir permanentemente al límite. Y hay personas que viven constantemente al límite. Y me ha pasado. Porque estamos viviendo en un tiempo donde todo va a ir rápido. Rápido. Tengo que hacer esto rápido. Si no lo soluciono ahora, no va.
vivimos así, al límite. Porque estamos viviendo una cultura, para que sepan, que estamos viviendo en una cultura donde se celebra el que está ocupado. Y me cuesta mucho, muchas veces, cuesta manejarlo con las personas. Porque si no te ven ocupado, tú eres un vago. Pero Dios celebra permanecer. Jesús dijo, permanecer en mí. Apresúrense más. Hagan más. Permanecer. Porque la productividad sin permanencia termina descargando nuestra alma, vaciándonos. Y tal vez le quiero hablar a los que llevan décadas caminando con Dios. Tal vez has servido por 30, 40, 50 años. Y últimamente has pensado, ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer. Mi tiempo pasó, ahora le toca a otros. Pero yo quiero recordarte algo. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su ministerio. Caleb con 85 todavía decía, dame ese monte. No permitas que el cansancio escriba el final de una historia que Dios está escribiendo todavía en tu vida. Mientras haya aliento, todavía hay propósito. Mientras haya propósito, todavía hay gracia. Y mientras haya gracia, el Espíritu Santo va a seguir obrando en tu vida. Yo creo que este mensaje hay que terminarlo de una manera diferente. Y yo no le voy a pedir que pasen acá los enfermos o los que necesitan un milagro económico, porque eso como que lo hacemos cada rato. Hoy yo quiero invitar a pasar a personas que están cansados, a los que siguen creyendo pero están agotados. Seguimos adorando a Dios pero estamos cansados. Los que lloran cuando nadie los ve, pero a los que seguimos sirviendo. Y llevas demasiado mucho tiempo sobreviviendo. Si tú eres esa persona, fíjate que está a tu lado, tú tienes que venir para acá corriendo.